Hola, es una alegría poder saludarlos. Hoy es nuestro cuarto encuentro de esta semana de mayordomía cristiana, en la cual estamos desarrollando los temas que fueron preparados por la Iglesia desde la división sudamericana. Quiero invitarte a que juntos podamos orar al Señor. Querido Padre que moras en los cielos, nuevamente, Señor, con alegría nos reencontramos para estudiar tu palabra. Pedimos el discernimiento de tu Santo Espíritu para que podamos extraer las lecciones importantes de ella para nuestra vida. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy tiene que ver con la fidelidad a Dios y una fidelidad a Dios hasta la muerte. Por ello vamos a leer el pasaje de Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 10, donde el pasaje nos dice lo siguiente. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. No temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Hoy vamos a aprender juntos las 3 valiosas lecciones que nos enseña Cristo a través de esta carta. ¿Saben? De las 7 iglesias del libro de Apocalipsis, Esmirna y Filadelfia son las únicas que no recibieron reprensión. Ellas fueron las iglesias más comprometidas y fieles y recibieron las mejores palabras de incentivo y de aprobación. Esas fueron las únicas 2 iglesias que no recibieron el tan temido "pero tengo contra ti", que pronunció Jesús a la mayoría de las otras iglesias. Ahora, para entender el compromiso y la fidelidad de la iglesia de Esmirna, necesitamos entender un poco el contexto en el cual ella vivía. La ciudad de Esmirna era un centro obligatorio del culto al emperador. Eso le daba un estatus de ciudad libre, lo que significaba que podían elegir su propio gobierno. Una vez al año, cada ciudadano estaba obligado a quemar incienso en el altar dedicado a César, y entonces recibía un certificado. Rehusarse a hacerlo implicaba una amenaza de muerte. Y por miedo de perder el estatus de ciudad libre, los habitantes de Esmirna eran abiertamente hostiles contra los cristianos que no adoraban al emperador. Y para complicar más todavía la situación, la presencia de una gran población judía unía a los paganos en odio y persecución a los cristianos. Estos difamaban a los cristianos delante del gobierno local, incitando a los paganos y a las autoridades a perseguirlos. Las acusaciones que estos le hacían a los cristianos eran de canibalismo, por la referencia a los símbolos del cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo en la Santa Cena. También se los acusaba de hacer celebraciones de libertinaje entre los hermanos, porque los cristianos se trataban como hermanos y hermanas. Se los acusaba de ateos porque adoraban a un Dios invisible. También de ser desleales al emperador, de incendiarios porque los cristianos predecían el fin del mundo con fuego. Saben, aún delante de toda esa dificultad, la iglesia de Esmirna era extremadamente fiel. Entonces, las palabras que podríamos esperar de Cristo dirigida a la iglesia de Esmirna eran de felicitaciones por su fidelidad. Inclusive podríamos encontrar y decir: no temas, porque ustedes no van a sufrir ninguna dificultad, porque son fieles, y eso, su fidelidad, es una garantía de que ustedes no tendrán problemas. Su vida va a ser, por lo tanto, tranquila y fácil. Esto es lo que la lógica humana diría, pero debemos prestar atención a lo que nos dice el Señor en estos pasajes, en los versículos 8 al 11. Vamos a hacer una tarea de mirar el texto y notar 7 expresiones. Y vamos a subrayarlas en la Biblia. Estas palabras son tribulación, pobreza, blasfemia, sufrimiento, puestos en prisión, puestos a prueba y muerte.
7 cosas. Esa es la perfección del sufrimiento. Ahora, seamos sinceros. ¿Ustedes no creen que esto debería ser las palabras dirigidas a una iglesia como la Odisea, Creativia o a Tiatira, que tenía allí el símbolo de la fornicación y la impiedad? Aquí tenemos la primera lección que aprender, que es acerca de la fidelidad. ¿Qué es la fidelidad? ¿Por qué ser fiel? Si soy infiel, sufro. Si soy fiel, también sufro. Saben, el dolor golpea la puerta de los fieles y de los infieles. Y a veces hasta parece que los infieles prosperan más. Tal vez estamos hablando hoy a alguien que está golpeando una puerta tras otras y después de andar buscando empleo usted no consigue, y aún sabiendo que usted es más responsable que muchas de las personas que hoy tienen empleo. Pero debido a su fidelidad a Dios en el sábado, usted no tiene esa posibilidad de conseguir ese empleo adecuado para usted. Quizás también estoy hablando para alguien que está decidiendo ser fiel a Dios a través de los diezmos y las ofrendas y se encuentra que en su casa hay burlas porque le dicen que usted está siendo engañado por una iglesia, ¿sí? O quizás usted tiene dificultades de mantener sus finanzas al día y usted piensa que si dejara de devolver los diezmos y dar ofrenda, usted tendría más libertad financiera. Entonces, ¿cuál es el significado de ser fiel? Necesitamos comprender que la fidelidad no cumple sus principales propósitos en esta tierra. No. En la tierra, los propósitos de fidelidad se cumplen en mí y en usted. ¿Cómo? Por la transformación de mi carácter. ¿Para qué? Para que usted y yo estemos listos para poder ir pronto al lugar donde se cumplirán los principales propósitos de la fidelidad, que es en el cielo y en la tierra nueva. Miremos nuevamente el texto. Ya subrayamos 7 cosas que las personas de la iglesia de Esmirna sufrían. Pero miremos mejor el texto y encontramos 7 cosas que ellos recibieron de parte de Dios. Lo primero es que Jesús mismo habla a la iglesia. Él no envió un ángel, sino que él mismo habló con la iglesia perseguida. Y saben, mis queridos, no hay mayor recompensa que el creador del universo se dirija a alguien de manera personal. La segunda cosa dice que yo les conozco. Jesús dice, el que habla con ustedes, iglesia de Esmirna, es el que murió. Ya pasé por lo que ustedes están pasando. Saben, nosotros nunca recorremos un camino que Cristo no haya recorrido. En tercer lugar dice, no tengas miedo. La tierra no tiene tristeza que el cielo no pueda curar, mis queridos. La cuarta cosa que le menciona es, sean fieles. La fidelidad está disponible a todo aquel que la desee. Esa es otra bendición extraordinaria disponible para la iglesia de Esmirna y para cada uno de nosotros. También en quinto lugar se le dice la corona de la vida, como vimos en el mensaje de ayer. Para corona Juan tenía 2 palabras disponibles, diademas o estéfanos. Él eligió usar estéfano, porque diadema era la corona que el emperador usaba a diario o en el día de su aniversario. Pero esta no representaba que la merecía, tampoco representaba una victoria. Estéfanos era la corona que tanto el emperador, los atletas y gladiadores usaban después de una victoria. Y aquí hay algo importante. No hay corona cristiana sin lucha. En sexto lugar se menciona vencedor. Hay victoria disponible para el pueblo de Dios. Es posible vencer. Y en séptimo lugar, no sufrirá daño de la segunda muerte. El fiel y el infiel, mis queridos, pasan por tribulaciones. Enfrentan pobreza, sufren, enfrentan pruebas. Pero solo el fiel tiene la garantía de la victoria, de la corona de la vida y de no sufrir el daño de la segunda muerte. Lo que usted debe decidir es, ¿quiere vivir la infidelidad y tener momentos en esta tierra de aparente alegría? ¿O vivir la fidelidad y tener la seguridad de la vida eterna y de la corona de la vida? Ahora, la segunda lección que nos enseña el mensaje a la iglesia de Esmirna es la siguiente. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a ir por la fidelidad? ¿Hasta el sábado de mañana? ¿Hasta el diezmo? ¿Hasta una ofrenda de vez en cuando? Esta es la cuestión. La iglesia de Esmirna estaba dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias por la fidelidad. Acá dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahora, ¿por qué no se menciona el diezmo
y el sábado en el Apocalipsis? Porque el libro está hablando de la fidelidad de los últimos días y la fidelidad de los últimos días puede llevarnos a la muerte. Es más que guardar el sábado, es más que la devolución de diezmos. La tercera lección viene del versículo 10 que dice, y tendréis tribulaciones por 10 días. Y aquí es que la lección nos enseña que el sufrimiento es limitado. Por lo tanto, el mensaje es que los creyentes no deben ser miedosos, sino fieles. No deben mirar el sufrimiento, sino a Dios, que todo lo tiene bajo control. Saben, en los días del Imperio Romano, el emperador Decio, que lanzó una fuerte persecución contra los cristianos, supo la noticia de que sus gladiadores, un total de 40, habían aceptado la fe cristiana y que abiertamente profesaban su conversión. Esto contribuía a que otras personas aceptaran la misma fe. El emperador, airado, inmediatamente dio órdenes para que los 40 hombres fueran transportados a una región desierta al norte de Armenia, a un lago helado donde debían ser abandonados sin comida, sin ropa y sin abrigo. Es decir, abandonados para morir con sufrimientos atroces. Cuando los gladiadores recibieron el cruel mensaje, dijeron, no negaremos a Jesús nuestro Salvador. Entonces, escoltados por un fuerte grupo de soldados, fueron transportados al lugar del suplicio, en aquella región desierta. Allá, entre nieves eternas, fueron abandonados para que murieran de frío y hambre. En el reparo de su carpa, el capitán de la guardia pudo escuchar esa primera noche, traído por el viento cortante de aquella región fríísima, un canto extraordinario de una linda melodía que decía, 40 gladiadores luchan por Jesucristo, piden la victoria y reclaman la corona. Dirigiéndose impresionado a los guardias que los rodeaban, ese comandante dijo, la devoción de esos hombres hacia su jefe es estupenda. Lo digo porque sé de la dedicación de los soldados romanos al emperador y a Roma. He formado parte en no pocas batallas donde se defendió al imperio, pero nunca vi salir del pecho de un soldado romano una manifestación más positiva y sincera de devoción de la que estoy escuchando de estos hombres, que están allá afuera, expuestos al rigor del hielo. Justamente cuando terminaba de pronunciar estas palabras, la cortina de la carpa se abrió y un desgraciado gladiador, arrastrándose, morado de frío, casi por espiar, en un último esfuerzo, se arrojó a los pies del comandante y con palabras casi inaudibles dijo, yo reniego de Jesús, me retracto, déjeme vivir. El aire frío de la noche trajo el sonido del canto impresionante de voces debilitadas, que decían, 39 gladiadores luchan por Cristo, piden la victoria y reclaman la corona. El comandante, movido de piedad por el pobre gladiador que desertó, fijó sus ojos en él y le dijo, ¿eres el único que se atrevió a venir a mí renunciando la fe cristiana? El único, Señor, respondió el hombre temblando. Con un acto incomprensible, el oficial se quitó su casco, lo arrojó sobre el pobre hombre y le dijo, yo iré a tomar tu lugar. Y diciendo esto, se perdió en la oscuridad de la noche y fue a juntarse con el grupo condenado. Después de unos pocos momentos, se escuchó de nuevo el canto impresionante de aquellos gladiadores que decían, 40 gladiadores luchan por Cristo, piden la victoria y reclaman la corona. Elena de White termina el libro El conflicto de los siglos con las siguientes palabras. A medida que Jesús le descubra la riqueza de la rendición y los hechos asombrosos del gran conflicto con Satanás, los corazones de los redimidos se estremecerán con gratitud siempre más ferviente y con arrebatadora alegría tocarán sus arpas de oro
y miriadas de miriadas y millares de voces se unirán para engrosar el potente coro de alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y sobre el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, las oí decir: bendición y honra y gloria y dominio al que está sentado sobre el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin máculo y en un júbilo perfecto que Dios es amor. Página 657. Hoy quiero invitarlos a tomar la firme decisión de entregarse completamente a ese Dios de amor y bondad, y a que le podamos permitir que actúe en nuestras vidas y nos lleve por un camino de entrega y de fidelidad, hasta que el día recibamos la corona de la vida. ¿Cuántos quieren tomar esa decisión hoy? Te invito, si es tu decisión, a orar al Señor. Querido Padre que moras en los cielos, muchas gracias por esta bendición, Señor. Te entregamos nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén.